Ok, entonces en el video anterior vimos que la función de transferencia para el amplificador de ganancia controlada inversor estaba descrita por esta ecuación que es el negativo de la relación entre la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada. Ok, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ponerlo acá. Vamos a suponer un ejemplo sencillo, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo un sensor de temperatura y este sensor de temperatura me da un rango de operación de 0 a 10 milivolts, ¿sí? Vamos a suponer que ese es el rango de 0 a 100 grados, ¿ok? 100 grados centígrados, de 0 grados a 100 grados centígrados. Ahora, ¿por qué implementaría yo, por ejemplo, un operacional? Pues simple, si yo tengo este sensor, ¿sí? Y yo tengo, vamos a suponer que ustedes lo quieren meter a, dígase, un circuito, ¿no? Vamos a suponer que lo quieren meter a un circuito ADC, por ejemplo, sensor, ¿sí? Y lo quieren poner a un ADC. ¿Cuál es la limitante que vamos a tener aquí? La limitante, pues obviamente es que el ADC es un convertidor analógico digital, el cual depende de la cantidad más pequeña que puede llegar a medir. Esto se le conoce en los ADCs como la resolución. La resolución está en función de esa cantidad más pequeña y por ejemplo en los ADCs hay de 8 bits, de 10 bits, de 12, de 16 o de 24 bits, ¿no? ¿Cómo determinamos el valor más pequeño? Pues sencillo, sacamos el rango máximo de operación. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos por ejemplo, les voy a platicar el ADC más ahorita pues famoso por excelencia, es el del Arduino, ¿no? El del Arduino tiene un ADC de 10 bits, ¿sí? Y tiene un voltaje de referencia por lo regular configurado a 5 volts, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo yo el valor más pequeño que puede llegar a medir? Pues sencillo, saco por ejemplo 2 a la n, ¿sí? Que en este caso es 2 a la 10, que sería la cantidad de valores distintos que me puede llegar a sacar el ADC. Entonces sería por ejemplo 2 a la 10 son 1024. Entonces yo tengo aquí a 1024 diferentes valores. Entonces, ¿cómo calculo el valor más pequeño? Pues simplemente divido 5 sobre 1024. ¿Ok? Este es igual, sería 5 entre 1024. Entonces me queda aproximadamente como de 4.8 milivolts. ¿Ok? Ojo con esto, porque si en el caso particular de que yo quiera hacer un ejemplo con este sensor, en donde yo tenga una salida de 0 a 10 milivolts, pues voy a tener un problema porque los valores más pequeños de mi ADC me miden 4.8. Entonces solo tengo la capacidad para detectar 2 o 3 valores, ¿no? 0, 4.8 con un bit y casi 10 con el valor de 2, ¿no? De 2 bits. O sea, tendríamos 0, 1 y 2 nada más. Operacionales, ¿no? O sea, funcionales. Porque de ahí arriba se satura. O sea, el sensor nunca me va a dar, pues, nunca me va a dar más de 10 milivolts. Entonces, estoy desperdiciando eso. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar este valor, ¿sí? Tomar este valor del sensor y amplificarlo para que suba a un rango de operación lo más cercano al valor máximo de mi ADC. En este caso, 5 volts. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues calcular una ganancia que me sirva para esa aplicación. Entonces, ¿cómo calculo esa ganancia? Pues sencillo, pues una división sería 5 sobre 0.01, que son 10 milivolts. Esa es mi ganancia necesaria, AB necesaria. Entonces, vamos a suponer que me queda de 5 sobre 0.01, 500, ¿no? Entonces, yo necesito una ganancia de 500, ¿sí? Para poder llegar a mi aplicación. Ok, entonces, bueno, aquí un pequeño paréntesis, que la verdad es que al final vamos a tener un pequeño problema. ¿Por qué? Porque el amplificador que acabamos de ver, la ganancia es negativa, ¿sí?
Entonces, el problema va a ser, bueno, al final yo puedo, por ejemplo, poner invertido mi sensor eh, respecto a la Tierra, por ejemplo, o sea, y no tendrá tanto problema, ¿no? Pero lo ideal sería usar un no inversor, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. De hecho, lo quiero dejar de tarea, ¿no? O sea, quiero que ustedes lo investiguen. Eh, bueno, entonces sería 5 entre .001 a 500. Entonces, ¿qué me da 500? Pues la ganancia. Esta también está descrita por la relación de las resistencias. RF sobre RIN. Entonces yo puedo tomar esta igualdad, ¿sí? Proponer un valor de RF, dígase por ejemplo RF igual no sé, aquí un dato como diseño general es, si quieren propongan mejor el valor de RIN, ¿sí? Sí, porque el valor de RIN se vuelve ahora como la impedancia de entrada del sistema en función de la resistencia. Entonces, pues pongan un valor más o menos grande, ¿no? O sea, para el tipo de señal dependiendo, ¿no? Yo le voy a poner aquí 10 kilos, ¿sí? 10 kilo ohms. Entonces, pues nada más basta con despejar. Entonces me queda RF es igual, el menos con el menos del 500 se van. Entonces me queda 500 por RI. Esto es igual a 500 por 10K. Esto es igual a, serían 5 megas, ¿no? 5 millones de ohms, 5 mega ohms. Entonces vamos a corroborar. Bueno, aquí nada más sería como pues para ejemplificar, ¿no? Pues la ganancia de voltaje, ¿sí? Está muy sencillo el cálculo, ¿no? Menos RF sobre RIN, validamos, serían 5 megas sobre 10K, pues me da menos 500, ¿sí? Y podríamos inclusive ahora sí determinar que, por ejemplo, no sé, cuánto nos daría de voltaje de salida si el sensor me estuviera dando en ese momento, vamos a suponer 6 milivolts, ¿no? O sea, voltaje de salida cuando el sensor da 6 milivolts. Pues sencillo, simplemente calculo voltaje de entrada por ganancia y ya me da la salida. Entonces sería, voltaje de entrada serían 6 milivolts por la ganancia que es menos 500. Estos serían 3 volts negativos. ¿Ok? Bueno, este sería como la aplicación. Vamos a probar este circuito, ¿sí? Para esto me voy a pasar al programa de Multisim. Les voy a poner aquí la versión online. Voy a poner el caso de tres elementos, digo, de tres terminales. No estamos considerando el voltaje de entrada y de salida. Acuérdense que de todos modos los voltajes de alimentación van a definir el rango de operación del voltaje de salida. Al final del día yo no puedo hacer un sistema que amplifique 50 veces. Bueno, 50 veces sí, pero no puedo hacer un sistema que amplifique 50 veces y que tenga un volt de entrada, porque al final, bueno, sí lo puedo hacer, pero más bien la salida va a ser, no son 50 volts, va a ser un volt aproximadamente menos que el voltaje de alimentación. Eso se le conoce, recordemos, como voltaje de saturación. Bueno, entonces voy a aplicarle aquí la configuración. Resistencia de entrada, resistencia de retroalimentación. Voy a girar para que tenga el mismo formato. Vamos a poner la tierra. Y vamos a poner la conexión. Entra. Y aquí sería entonces 10K. Y este sería 5 megas. Ok, entonces vamos a ver. Y el voltaje de entrada, bueno, tenemos que definirlo con una fuente. Vamos a poner una fuente de DC. ¿O luego te sacó? Voy a ponerle aquí. Vamos a hacer la prueba con el valor máximo, que sería 0.01, que son 10 milivolts. Vamos a poner voltaje de entrada. Vamos a poner voltaje de salida. Otro, el que te mandé. Pero ya estoy Esa, 10 milivolts a la entrada.
y menos 5 volts a la salida. ¿Hay como alguna manera Vamos como a de pararlo. registrarte o Vamos a algo así? cambiarle de 10 también milivolts eso. a 6 milivolts. Vamos a darle correr Ya tengo. y me daría menos 3 volts a la salida, También, que era prácticamente lo que habíamos Ok, espérame, bye. determinado. ¿Sí? Bueno, a mí me gustaría que traten de realizar lo que viene siendo la configuración de el no inversor. Se las dibujo y ustedes calculan la ecuación. Miren. Sería entonces esta la voy a dibujar. No, si es así. Ok, entonces tendríamos igual B in, B out, R in y RF. Entonces hay que determinar voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Ok, si tienen alguna duda igual me comentan y de todos modos hacemos un video para corroborarlo.